Hola, bienvenidos. Quiero compartir con ustedes unas palabras de Albert Einstein para la reflexión de este día. Y dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Y esa es la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder decidir qué hacer y qué no hacer. Espero que todos tengamos la voluntad de estudiar con mucha fuerza y con toda nuestra energía, ya que nuestra voluntad es más fuerte que la energía atómica. Espero que pongamos toda esa energía en cosas buenas. Vamos a comenzar con nuestra clase acerca de voltaje y vamos a aprender lo siguiente: cuál es el concepto de voltaje y el concepto de corriente eléctrica. La diferencia de potencial eléctrico, que también se conoce como voltaje, tensión o simplemente potencial eléctrico, se define de la siguiente forma. Es una magnitud escalar que nos permite obtener una medida del campo eléctrico en dicho punto a través de la energía potencial electrostática que adquiriría una carga si la situásemos en ese lugar. Un concepto un poco complicado de entender, pero les voy a hacer un símil para que puedan comprender mejor lo que es el voltaje. Para ello tenemos que imaginarnos un lago. En un lago el agua está quieta, no se va hacia ningún lado, ¿verdad? ¿Por qué sucede eso? Porque todo está al mismo nivel. ¿Qué sucedería si yo hago lo siguiente? Muevo el lago y lo inclino un poco. ¿Qué sucedería con el agua que está allí? Empezaría a derramarse y se convertiría en un río. Entonces los ríos fluyen porque su nacimiento se encuentra a un nivel más alto que hacia donde fluye, ¿verdad? Es decir, tiene una energía potencial más grande en su nacimiento que en su desembocadura. Aquí podemos ver el origen del río, generalmente es en las montañas, que es un nivel de alta energía potencial, y su desembocadura, que es generalmente en el mar, es un nivel de baja energía potencial. Entonces el agua fluye desde un lugar de alta energía potencial hacia un lugar de baja energía potencial. Sucede exactamente lo mismo con los electrones. Los electrones fluyen de un nivel de alta energía potencial hacia uno de baja energía potencial. Pero eso, ¿cómo sucede? Para saber lo que sucede con el electrón, imaginémonos que tenemos dos placas paralelas, una positiva, una negativa. ¿Qué va a suceder en medio de esas placas paralelas? Se va a formar un campo eléctrico que está representado por estas flechas que están acá. Este campo eléctrico va a hacer una influencia sobre la carga. Hemos aprendido que el campo eléctrico es la influencia que la carga tiene en su entorno. Entonces, este campo eléctrico va a influenciar este electrón que yo tengo acá. ¿De qué manera lo va a influenciar? Bueno, recuerden por ley de las cargas que cargas de igual signo se repelen. Entonces, este electrón, al ser influenciado por esta carga negativa, va a ser repelido y se va a empezar a mover. Y se va a mover atraída también por la carga positiva. Entonces, quiere decir que el electrón se mueve desde la placa negativa hasta la placa positiva. Eso quiere decir que aquí, en la placa negativa, yo tendría, este lugar es un lugar de alta energía potencial y cerca de esta placa es un lugar de baja energía potencial. Entonces los electrones siempre se van a mover desde un lugar de alta energía potencial a un lugar de baja energía potencial, como lo representamos en esta diapositiva. Veamos en un ejemplo más real. Aquí tengo el símil que usamos antes del electrón deslizándose desde un nivel de alta energía potencial a una de baja. Yo tengo aquí un pequeño circuito, supongamos que este círculo que está aquí es un foco.
Entonces, tengo conectado el circuito con conductores que van desde la parte negativa de la batería al foco y luego del foco a la parte positiva de la batería. Los electrones, por ser cargas negativas, digamos así para que entendamos, que ellos viven en la parte negativa de la batería. Al ser conectados y cerrar el circuito, al poner el foco, ellos entonces son atraídos por la parte positiva de la batería y salen de aquí, de la parte negativa, atraídos por la parte positiva. Al pasar por aquí hacen funcionar el foco y se regresan. Entonces, al conectar yo algo desde un lugar de alta energía potencial eléctrica a un lugar de baja energía potencial eléctrica, cuando yo hago esta diferencia de energía potencial, los electrones empiezan a fluir. Y a eso se le llama voltaje, al hecho de que haya una diferencia de potencial y que los electrones comiencen a fluir. Entonces, con esto se genera lo que conocemos como voltaje. Ya matemáticamente hablando, se representaría así, ¿verdad? El voltaje es igual a la diferencia de energía potencial por unidad de carga. Si usted se fija, diferencia de energía potencial por el principio de trabajo y energía que vimos hace unos meses, es igual al trabajo, ¿verdad? Entonces es igual al trabajo que realiza una carga al ir de un punto a otro. El trabajo se mide en joules y la carga se mide en coulomb. Entonces, joule sobre coulomb me da una nueva unidad llamada voltio. Este nombre lo recibe gracias a Alessandro Volta, que fue quien inventó la pila eléctrica. Veamos entonces cómo se mide este potencial eléctrico. Para medir el potencial eléctrico o el voltaje, usamos lo que conocemos como voltímetro. Más adelante vamos a aprender cómo se conecta en un circuito el voltímetro y todo lo demás. Ahorita solo me interesa que ustedes sepan cómo se llama el instrumento que voy a usar para medir esta magnitud física. Entonces, como ya estamos hablando que al conectar dos puntos de un conductor a un lugar que haya diferencia de potencial, se va a generar un flujo de electrones. Pasemos a hablar cómo se llama ese flujo de electrones. Se llama intensidad de corriente eléctrica. ¿Y cómo se define? Se define como una magnitud escalar que mide la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto determinado por unidad de tiempo. De nuevo, para entender cómo es esto, vamos a imaginarnos el río del que hablamos antes. Otra analogía. Supongamos que yo tengo un río y yo quiero medir en este punto cuánta agua pasa por cada segundo. Si yo logro medir la cantidad de agua que pasa ahí por cada segundo, yo voy a estar midiendo el caudal del río. Y puedo decir, ¿qué río más caudaloso? Pues exactamente lo mismo es lo que mido al medir la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica. Si yo mido cuántos electrones pasan por un punto de mi conductor por unidad de tiempo, es decir, cuántos electrones pasan por aquí en un segundo, yo voy a estar midiendo no el caudal de energía, sino que el amperaje o la corriente eléctrica. Entonces, a la cantidad de electrones que pasan por aquí cada segundo es que se le conoce como corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperios, que se representa con una letra A mayúscula, ya que proviene de ampere, ¿verdad? La fórmula para obtener la corriente eléctrica es esta. La corriente eléctrica es la carga que pasa
por unidad de tiempo en determinado lugar. Entonces es carga entre tiempo. Aquí me expresa, ¿verdad? Que la carga se mide en coulombs, el tiempo en segundos, y coulombs sobre segundos me genera amperios. Habitualmente no le llamamos intensidad de corriente eléctrica, sino que solo le decimos corriente, o a veces se le llama intensidad. Existen dos tipos de corriente. Corriente continua, que se representa con CC o por sus siglas en inglés DC. La corriente continua, si yo pudiera verla en un gráfico, sería así. Digamos que el eje X representa el tiempo y el eje Y representaría el valor de la corriente. Lo que me dice el gráfico es que a través del tiempo la corriente permanece constante. Es el mismo valor. Entonces, una corriente continua siempre va a tener un valor constante y circula en el mismo sentido. ¿Quién me genera corriente continua? La producen los dínamos, que ya vamos a hablar más adelante qué son, las pilas, las baterías y los acumuladores. El otro tipo de corriente es la corriente alterna. Esta corriente, si la pudiera ver en un gráfico, se vería así. Se representa por CA por sus siglas en español o AC por sus siglas en inglés. Las características de esta corriente es que circula en dos sentidos, sentido positivo y sentido negativo, si lo podemos ver así. Más adelante vamos a entender también por qué sucede de esta forma. Esto hace que su valor varíe en el tiempo, ¿verdad? Toma valores positivos, disminuye, se hace cero, toma valores negativos y así sucesivamente. La producen los generadores. También es importante que conozcamos la dirección de la corriente. Cuando hablamos de dirección vamos a tener dos tipos de corriente, la corriente real y la corriente convencional. Les voy a explicar cada uno. Esto ya ha sido examinada en la PAES, que ustedes reconozcan cuál es la dirección de la corriente real o de la convencional. Entonces, para que no se les olvide y no solo sepan que la real va de negativo a positivo y la convencional va de positivo a negativo, les voy a explicar por qué pasa eso, para que tenga sentido en su mente. Yo les he contado anteriormente que los electrones, por ser una carga negativa, pensemos que viven en la parte negativa del generador o de la pila o de lo que sea. Si ellos viven en la parte negativa, eso significa que cuando es conectado el circuito y se cierra, van a ser atraídos por la parte positiva. Entonces, realmente los electrones van desde la parte negativa de la batería hacia la parte positiva. Ese sería el sentido real en que la corriente circula. Pero en ese caso tendríamos que trabajar con valores negativos de corriente. Por tal razón, se llegó a un acuerdo y se trabaja con corriente convencional. Convencional viene de convención, hicieron una convención y dijeron vamos a hacer esto, ¿verdad? Y dijeron que se iba a asumir como que lo que circula no son cargas negativas, que son los electrones, sino que como que fueran protones, es decir, cargas positivas. Por eso salen de la parte positiva, circula en este sentido hasta llegar a la parte negativa. Entonces, el sentido real de la corriente es de negativo a positivo y el sentido convencional de la corriente es de positivo a negativo. Con esto llegamos al fin de nuestra clase. Espero que los conceptos hayan quedado claros y si no, vamos a la parte de preguntas y respuestas. Gracias, chicos.